Buenos días a todos. Creo que estamos la mayoría. A ver, bueno, esta semana solo tenemos clases hoy, ¿no? Pero en la clase anterior estábamos revisando ya ejercicios, ¿no? Propuestos ya tal cual usando los conceptos. Habíamos dicho para ver si hacemos una evaluación la siguiente semana, pero se tornaba necesario ver una manera de hacer esos cálculos tediosos aparte en alguna herramienta un poco más prudente, ¿no? Más eficiente. Entonces le había dicho instalarse una versión del MATLAB. Vamos a hacer una pequeña introducción, pequeñísima introducción a la idea básicamente encaminado a resolver esos cálculos matriciales, ¿no? Esa idea externa. A ver, bueno, podríamos hacer va a ser una pequeña introducción y luego podríamos hacer un ejemplo de los últimos ejercicios. Puede ser que estábamos revisando cómo calcular, cómo resolver ese tipo de cosas. Entonces, a ver, yo le voy a mostrar acá la pantalla. Por acá. Bueno, acá tengo la pizarra, es la última que estábamos haciendo. Y a ver, en concreto, si ya se logró instalar una versión de MATLAB. La primera vez que aparece o abre le va a salir algo así, ¿no? Un pantalla así. Bueno, si nunca la he visto, a la final no necesita saber demasiado para lo que vamos a hacer. Acuérdese que le había dicho instalarse el núcleo nada más. MATLAB algo le va a salir un número de serie, un número de versión. Y por defecto, ¿cuál más le dije? Uno que se llamaba simbólico también. Que me va a permitir usar notación simbólica para... Déjeme ver si creo que le puse esa imagen. Yo creo que sí. En el apartado, al momento que instala, le va a salir una elección de los módulos. Entonces basta buscar este, ¿no? Uno que se llama MATLAB, tal cual con el número de la versión, y uno que se llama ahí Symbolic Math Toolbox. Es lo único que vamos a necesitar. Realmente el resto no. Se hace demasiado pesado para el resto. Bueno, entonces el momento que abre la primera vez, bueno, reconocer que esta área de trabajo está pensada así. Tengo aquí la consola. Tengo una carpeta de destino en donde puedo ir almacenando librerías, incluso recursos, etcétera. Y el workspace que hace referencia a las variables que se van creando. Entonces, la primera idea sería como si fuera una consola que una calculadora puede tal cual ejecutar operaciones, no lo más sencillo del mundo. Y, por ejemplo, sumar números. Se le da Shift intro, sí, y va a tener la respuesta. Tal cual. Entonces aquí está preparada la sintaxis para todo, ¿no? La sintaxis es, o digamos en ese sentido, no hace falta declarar qué tipo de variables son, aunque sí se puede. A largo plazo, en algún otro proyecto, se podría especializar en esa idea de crear variables, hablar del tipo de variables, pero en general todo funciona bien implícito. Esa es una de las ventajas de la herramienta. Bueno, aquí va evidenciado, por ejemplo, lo que fue creando, ¿no? La salida, el último valor. Puede también crear variables directamente como asignación. Por ejemplo, si x es 2, ejecuta y aquí le da la alerta de que ya se creó. Y entonces ya existe la variable x y puede empezar a crear operaciones con ella, lo más obvio. ¿Sí? Ejemplos, etcétera, etcétera. Todo se puede hacer en consola, pero no es muy amigable hacerlo así porque cada instrucción se genera por separado y si quiero regresar a alguna instrucción, digamos aquí no era 3, era 4, pues no puedo. Tengo que volverla a copiar acá y se va perdiendo el orden de esas ideas, ¿cierto? Puede ser un poco incómodo. Lo más pertinente sería más bien crear un script. Un script es un archivo de texto plano a la final, que lo único que va a contener es estas instrucciones y puedo entonces mandarle a ejecutar cómodamente, editarlo, etcétera, etcétera. Entonces, para eso solo crea aquí un nuevo script y por defecto, pues, bueno, hay que guardarle, le guarda. Yo aquí creo una carpeta en nuestros documentos de MATLAB, luego lo voy a subir al compartido como ejemplo 1 o ejemplo base, ejemplo 1. Nada más. Es un archivo plano realmente. Tiene extensión .m. Le puede abrir en un editor de texto a la final. ¿Sí? Aquí le interpreta nada más la herramienta. Bueno. Entonces, y la diferencia de acá, obvio, ¿no? Como le digo, que puedo ya escribir más de una instrucción.
y puedo ejecutarlas todas en el proceso. Por ejemplo, asigno el X, doy valores, digamos, creo una función, puedo crear más valores, más asignaciones, etcétera. Sí, por ejemplo. Entonces puedo crear, cada línea es una instrucción. El tipo de variable es implícito. Aquí el X va a definir la variable, el Y va a ser el resultado del cálculo, va a crear, y este resultado final que no guarda en ningún lado es lo que va a publicar. Entonces, para ver la diferencia, aquí puedes siempre borrar en la consola con borrar los comandos de la ventana y el workspace también. ¿Sí? Entonces, si ejecuta todo, bueno, ¿cómo ejecuto todo? No hace falta seleccionar todo, en cualquier lugar donde esté, ejecuta run y se crean todas, línea a línea, las instrucciones. Entonces, ve lo que va haciendo aquí es la salida de cada línea y aquí la evidencia de cómo se crearon. Entonces, por ejemplo, lo que le decía, a pesar de que se habla implícitamente del tipo de valor, internamente sí hay un tipo de variable que se le asignó. Por ejemplo, aquí es doble por defecto. Pero no vamos a profundizar en eso, simplemente entender que se puede manejar de forma implícita. Bueno, lo básico ahí. Puede hacer operaciones, muchas operaciones. Algo oportuno es, por ejemplo, cómo voy creando comentarios o cómo evito que salga tantas cosas acá. Si al final solo me interesaba la respuesta, cómo evito que quiero que esto ejecute, pero que no lo publique. Pues ahí la directiva es punto y coma. Cada instrucción con punto y coma la va a ejecutar, pero no la va a publicar. Entonces, si las pongo así, aquí puede volver a resetear para ver la idea, la vuelvo a ejecutar y ahora solo tengo la última salida, el archivo en cuestión donde estaba el script y aquí se revela que se creó todas las ramas otra vez, todas las instrucciones tal cual. Eso es lo básico. ¿Qué otra cosa es súper prudente también? Hablar la idea de comentarios. Usted puede poner aquí texto que no lo va a interpretar el compilador con este símbolo. Sí, el porcentaje, simplemente diciendo ahí, no sé, introducción, cualquier cosa. Puede poner comentarios para facilitar la comprensión a futuro, nada más. Sí, de esa manera. Sería la parte más sencilla. Para nosotros en lo que vamos a estar enfocados es, por ejemplo, hacer cálculo matricial, ¿no es cierto? Eso queríamos hacer, resolver sistemas de ecuaciones, calcular valores propios, que serían en macro las tres cosas súper importantes que queremos ver. Entonces, en ese sentido, vamos a introducir, por ejemplo, la idea de matricial o vector de una vez. ¿Cómo defino un vector? Bueno, en ese sentido es un poco especial la sintaxis. No hace falta que le pongan letras mayúsculas, acá le estoy poniendo yo nomás a propósito. Por ejemplo, A mayúscula, voy a crear un vector. Un vector puede ser fila o columna. La diferencia aquí en el MATLAB de otras herramientas es que sí hay una distinción entre fila y columna. En algunos otros software a veces no hay una interpretación. Fila y columna al final es un arreglo, es lo mismo, salvo que haga una estructura de vector, ¿no es cierto? Pero no se interpreta como fila columna, es un arreglo de arreglos al final. Pero acá sí hay una distinción de esa manera. Entonces, para crear, por ejemplo, un vector, a ver si no me equivoco, vector fila, ¿sí? A poner así los comentarios. Basta escribir en corchetes los elementos separados por comas. A ver, vector fila, sí, por comas. Perdón, 2, 3, 4, 0. Ahí va a ver aquí la salida. Puede borrar otra vez esto. Bueno, hay una directiva especial para ejecutar y borrar siempre la consola. Sí. Luego va a haber, si ve en la web, por ejemplo, algunos ejemplos publicados de ejercicios resueltos. Va a aparecer siempre hay un CLC y un CC, que es lo que hace es borrar la consola nada más, para no estar haciendo yo esto a mano. Sí, pero bueno, luego le puedo los adornos que quiera. Entonces, por ejemplo, aquí al momento de ejecutar, ahí se revela A es una variable que tiene fila como estructura. Algo sutil a entender que también puedo evitar poner comas si simplemente pongo, por ejemplo, espacios. Si usted pone por ejemplo, 2 espacio 3 espacio 4 espacio 0 es equivalente. ¿Sí? Es equivalente. Da lo mismo poner comas o espacios. Crea un vector fila. ¿Ya? Vamos a poner en mayúsculas. Para crear vector columna, entonces lo que voy a hacer es poner punto y coma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, C, ponemos lo mismo, pero ahora sí con punto y coma. Entonces, ella es decisiva porque lo que va a hacer es crear columna más bien. ¿Sí? Vector columna.
Entonces ahí va la diferencia. ¿Sí? Aunque a pesar que aquí en el valor, pues, parecería ser lo mismo, no, porque sí tiene coma y punto y coma, visualmente aquí en el display se ve la diferencia. ¿Sí? Entonces lo que usted imagina, ¿no es cierto? Cuando crea una matriz y multiplique por un vector, debe llevar la concordancia como aprendió usted en el curso. ¿Sí? Vector fila por columna, cómo se multiplica el tamaño, eso va a ser justicia aquí la herramienta en ese sentido. ¿Ya? Bueno, y como adivina la idea matricial, por ejemplo, es súper flexible en ese sentido. Usted podría crear la misma historia con puntos y comas, todo dentro del corchete. Por ejemplo, así, aunque hay, bueno, una de las ventajas y desventajas de la herramienta es que hay más de una forma de definir las cosas. ¿Sí? Ahí está, perdón. Matriz. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, una matriz de, imagine usted, 2 filas, 2 columnas. Por ejemplo, una fila, a ver, la primera fila así, luego punto y coma, y la siguiente fila, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí le puedo adivinar, tengo la primera fila y segunda fila estructurada. Otra cosa que se suele hacer en otros compiladores, como les decía, es crear más bien una idea de vector-vector. Podría crear, también va a funcionar. Si usted le pone, por ejemplo, dice, voy a crear un vector en donde la primera entrada es una fila, vamos a ver qué pasa ahí. Luego dice otra cosa de fila. Aunque en general quizás sea un poco ambigua ahí la idea. ¿Qué mismo es esto? Es una fila donde cada uno tiene una fila. ¿Cómo le va a interpretar el compilador? Pues aquí no le entendió. Lo que hizo fue concatenar. Entonces más bien descubrimos una manera de concatenar cosas. Es porque todo está representado con comas, ¿no? Pero lo que hace es crear la fila, coma la fila, pues no lo entiende, crea una concatenación. Pero si le pone aquí punto y coma, ¿sí? Ahí sí va a saltar fila a la siguiente fila. Entonces, bueno, al final lo que está diciendo es que estaba de gana estos corchetes, es la misma idea anterior, ¿cierto? O al revés, lo propio, si aquí ponía, por ejemplo, tricomas, tricomas, coma, tricoma, pues simplemente la estructura se crea al revés, ¿sí? Es una matriz de 3 filas, 2 columnas, que es la misma lógica de anterior. Entonces, quizás sea más prudente de quedarnos con el estándar de arriba. Sí, pero recuerda esta forma de anidar va a permitir a largo plazo también compactar un poco los cálculos. Bueno, la forma de asignar. Para recuperar la posición, digamos, el elemento de una posición dada, pues lo que adivina también como si fuera un vector. Por ejemplo, para A, ahí sí le escribo entre paréntesis, la posición. Bueno, lo que hay que recordar siempre es desde dónde empieza a contar. Si le pongo 0, yo me sé olvidar también, no, las posiciones no arrancan en 0, arrancan en 1. Entonces la posición 1 me da el elemento 2, ¿sí? Por ejemplo, para la idea vectorial. Cuando hablo de bueno, de un vector fila, cuando hablo de un vector columna, pues es lo mismo realmente. También la segunda entrada, por ejemplo, aquí me está dando 3. Ahí no hay mucho problema. Cuando hablo de matriz, pues lo que se le ocurre, que podría pensar vector de vector, pero no está representado realmente así. Es realmente una matriz. Usted puede decir, por ejemplo, la posición en filas 2 y columnas 3, que lo que va a ver es que me da un error. O sí, no, sí tengo 3 columnas. Fila 2, columna 3 debería darme el elemento 6. ¿Sí? Ahí puedo empezar a recuperar posiciones, etcétera, etcétera. Sí, bueno, lo básico ahí. La forma de crear, bueno, asignar valores. Bueno, podría también asignar valores. Por ejemplo, asignar en vez del 6 del 8. Y va a descubrir que el ML cambió. Sí, a pesar que no le dije que publica el M, le publica pues al M tal cual, con su nueva asignación, etcétera, etcétera. ¿Sí? La forma de recorrer. Algo también oportuno es, por ejemplo, el tamaño de la matriz. ¿Cómo recupero el tamaño? Bueno, hay una función especial que se llama size. ¿Cómo ve usted en la ayuda? Si la selecciona y presiona F1. Bueno, en mi versión creo que está en español. Depende de cuál se haya instalado usted. Le va a salir aquí las ayudas. Entonces aquí le va a explicar un poquito cuál es la lógica, ¿no? Las funciones son generalmente así, en minúsculas, paréntesis, los argumentos. Como ve, no hay ninguna alerta de qué mismo va a pasar. Es súper flexible. Puede ser una matriz, un argumento, una matriz, luego la dimensión, dependiendo de lo que sea la estructura, etcétera. Lo que le puede dar es un número, un par ordenado,
Este sería un vector de 2, ¿no? O pares ordenados, etcétera. Todo depende de lo que va a pasar. Y aquí hay algunos ejemplos. Pues lo oportuno es que hay un montón de ejemplos también aquí de cosas relevantes. Vea, por ejemplo, aquí dice, declara esta matriz. Es un poco especial, eso era uno más sencillo acá. Bueno, este es el random, ¿no? Random. Aleatorio de 4 de 3. Lo que se le ocurre son 4 filas, 3 columnas. Una matriz de 4 por 3 aleatoria. Recupera el tamaño y entonces la primera entrada era filas y la segunda entrada era columnas. Veamos justamente eso acá. Si recupero el tamaño de A, por ejemplo, me va a dar 1, 4. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, internamente, a pesar que yo declare como vector, realmente es una matriz. Todo es matrices aquí. Entonces, es un vector fila. Tiene una fila y 4 columnas. ¿Sí? A diferencia de C, por ejemplo, que tiene 4 filas y una columna. Y de M, ¿cierto? Que tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Ahí puede ir llevando la lógica. ¿Cómo uso esto? Ya le vimos en ese pequeño ejemplo. Para asignarle a cosas para poder usar. Por ejemplo, pone NM igual. Entonces, directamente lo que va a hacer es la estructura de acá, le graba aquí y ya puede usar el N y el M para el resto del código, por ejemplo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Sería una forma de recuperar directo el tamaño. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa más vamos a usar? Bueno, el producto entre este tipo de estructuras, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a dejar aquí. Que no se publique nada, solo lo dejo ahí. Reseteamos esto, no me está devolviendo nada. Ah, no, algo más. Ah, sí, todo lo de acá arriba. Bueno, como ejemplos más, lo dejo ahí en la plantilla. Para recordar, le pongo punto y coma para que no publique nada. Y nada más. Bueno, otra manera de ocultar todo también puede usted seleccionar comentario y todo queda en comentario. Regresa pues quitándole a donde estuve. Pues, para lo que sigue, podríamos por ejemplo dejar todo así, etc. Y vamos continuando. Bueno, aunque quería ilustrar el producto matricial. Vamos a dejarle así. Si usted coge, por ejemplo, dice M, quiero hacer la operación con un vector. M tiene de tamaño 3 columnas, 2 filas. Debo multiplicarle por un vector columna de 2 elementos, ¿no es cierto? Al menos dos. Por ejemplo, voy a reciclar aquí el B. Entonces, el producto sí tendría sentido entre M y B. ¿Cómo hago el producto? También es un poquito especial aquí. Sí, bueno, note que me cambió el color de B, porque no hay ninguna instrucción aquí. Bueno. El producto, bueno, a veces uno se confunde también. Si le pone por hace referencia a otro tipo de operación. ¿Sí? De hecho, aquí le sugiere un poquito la idea. Lo que está intentando hacer quizás sea esto. Es uno de los, como le decía, ventajas y desventajas de la herramienta. Hay un montón de sintaxis abreviadas. ¿Qué es lo que hace esta idea de punto por? Voy a explicar más bien en la pizarra. Cuando habla del producto, va a intentar pensar sobre la idea del producto punto. Usted coge, por ejemplo, un vector 2, 3, 4. Y digamos que este era el vector A. Y le multiplica por un escalar, un lambda 2. Y directamente pone así o pone así. Pues el compilador va a interpretar justamente lo que se espera. Coeficiente por vector. Pues lo que va a hacer es el producto elemento a elemento. 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. En este caso es directo, es implícito, digamos. Vamos a justamente confirmar eso acá. Pues en lugar de haberle puesto así, mejor póngale en vez de la matriz, por ejemplo, 4 por A. Sí, pero como le decía, puedo dejarle así. A ver si interpreta ahí, 4A. No, sí me hace falta un operador. Siempre van a estar operadores. Póngale por y ahí interpreta la operación sin problemas. 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 0. Crea la operación. ¿Sí? En el momento en que tengo solo escalar por vector, pero lo que estaba tratando de comparar era matriz vector. Y voy a explicar acá qué es lo que está pasando. Entonces dice, matriz M para mí era algo que tenía aquí, 2 filas, 3 columnas. Y el vector estaba pensado como vector columna, ¿sí? Vector B. No es directa la operación, lo que pasa es que hay muchas otras interpretaciones del producto que se podría intentar recrear. Por ejemplo, es empezar a multiplicar escalar
escalar por vector y crear aquí una estructura un poco más extraña de vector, 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 etcétera. Es una especie de producto punto. De ahí la idea que le sugiere a veces acá, a veces es acertada, a veces no, esta forma de escritura. Vamos a ver qué pasa si lo pongo así, punto for. ¿Sí? De hecho, no le creo. Está declarado el B, sí está declarado el B. Ah, ya le vi. Lo que pasa es que está como vector fila realmente. Es por eso que no puede. Realmente mi operación está mal dada. Porque lo que tengo acá es un vector fila. Entonces no hay producto consistente ahí. Es por eso que falló. Bueno, póngale mejor coma. Ahora sí es una vector columna. Y déjenme ver si ahora sí me interpreta bien. Producto. No. Pero a ver, matriz tiene 3 columnas, 2 filas, 2 columnas. Vamos a punto por. Y ahí crea el producto que esperaba. ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? 2, 3 también. 2, 3 como matriz M me va a dar. Ay, no, el producto está mal. Sí, ahora veo que está mal construido, por eso que está fallando acá. El vector, estoy tratando de multiplicar algo que tiene de 3 por algo que tiene de 2, por eso está fallando siempre. Necesito 3 elementos acá. Póngale uno más. Póngale 1, 2, 3. Vamos a chequear ahí. Me interpreta bien el producto. Ahora sí me interpretó bien. ¿Sí? Y multiplicó la matriz que tenía 2 filas, 3 columnas por un vector o matriz de 3 filas, una columna y devuelve entonces 2 filas, una columna. Sí, ahí él entendió bien. Por defecto siempre es la operación directa. Esta otra especial es cuando intenta hacer otro tipo de producto, la idea punto. Luego va a surgir en algún ejemplo esta idea y la vamos a reconocer. Pero lo que estaba pasando es que estaba mal construido el ejemplo, por eso que no multiplicamos. Cuando usted le pone punto por, es otro tipo de operación. Se asemeja a la idea de producto punto, pero aquí no está funcionando tampoco por la compatibilidad. ¿Cuándo se podría interpretar esto? Como el mismo producto punto. Cuando usted coge, por ejemplo, un vector acá, 1, 2, 3, y hace producto punto con 1, 2, 3, que debería darle aquí el producto punto 1 más 4 más 1. Ahí vamos a confirmar esa idea. Porque si le pone el producto matricial no va a tener sentido, ¿no es cierto? Véalo así. Vamos a ponerle a C, o al mismo B, de hecho. Voy a poner el mismo B. Cuando usted ve por, no va a probar sentido, producto matricial no existe ahí, pero el producto punto sí. Pues ahí va a tener, bueno, no hizo lo que queríamos. Sí, me dejó expresado elemento a elemento. ¿Qué es lo que está haciendo? Esta notación es un poquito sutil, como decía. Lo que intenta crear es un producto elemento a elemento en la estructura matricial como sea posible. Entonces, lo que está haciendo es creando el producto elemento a elemento. Lo que hace es multiplicar 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Siempre que pueda hacer una correspondencia de elementos a elementos, va a crear el producto punto entre los elementos en la estructura como tal. Entonces me refleja finalmente el mismo vector de elementos. Como le digo, recordar que existe esa opción. En algún momento quizás me sea oportuno ese tipo de operación. Pero el estándar era el producto matricial, que sería simplemente así, ¿no? Era matriz por vector B. Que ahí se crea el producto matricial. Bueno, entender que, como le decía, si le coge aquí comas, ese producto no existe. Es porque el uno es matriz 2 por 3 y el otro está más bien con vector fila. Entonces hace referencia, hace justicia a lo que se veía en la definición. Realmente debe ser bien definido con vector columna. Bueno, eso por una parte. Entonces ahí puede empezar a jugar, a adivinar qué más operaciones podría usar. Por ejemplo, la otra, ya en nuestro caso, pongamos un ejemplo. Vamos a ilustrar lo que estábamos haciendo. En algún momento yo necesitaba, por ejemplo, calcular la inversa de algo. ¿Se acuerda? Teníamos un ejemplo por acá, cuando queríamos construir la matriz de paso. No, se me fue. Aquí, este cálculo, no está muy mal arriba, creo que otro ejercicio ya lo he sacado de aquí. Bueno, ponga cualquier ejemplo para calcular la inversa de una matriz. Te podría dar una matriz, bueno, a ver si me va a ocultar lo de arriba.
para que no se me crucen los mismos nombres, finalmente. Puede ver la idea de la inversa. Inversa matricial. Es bien sencillo también. Lo que va a hacer es definir la matriz, que ahora sí debe ser cuadrada. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8. Cualquier cosa que al menos sea invertible, ¿no? O sea, determinante diferente de 0. Bueno, dada M, buscamos, entonces para empezar a digitar la idea de inversa, o por último le puedo buscar en la ayuda en la web también. Existe una versión de la ayuda en la web. Estoy escribiendo mal inverse. Creo que es, como creo que falta la E. Inverse, no es esa. ¿Cuál es? Creo que solo in. Entonces, a ver, se me olvidaron los nombres también de las funciones. Es esta de aquí, inversa de la matriz. Pues la sintaxis directa pasa a la matriz y lo que debe devolver es la que esperamos de la inversa. En la estructura, ¿sí? En la estructura que se propuso. Entonces, por ejemplo, acá, inversa de M directamente tendría, en este caso, si di correctamente una matriz invertible, me da la propuesta del inverso. Entonces ahí ven el algoritmo, se acuerda, había un coeficiente del determinante de la matriz de cofactores. Entonces aquí le está poniendo en notación, una notación especial ahí, suplente para poderles verle mejor a los coeficientes acá. Bueno, porque le puse valores sin demasiada interpretación. Bueno, a veces le sugiere algunas cosas, ¿no? Quizás la matriz está demasiado cercana a ser no invertible, por eso que salen los coeficientes así. Voy a ir quitando algunos valores a ver si mejoran. Ahí se ve mejor, ¿verdad? La representación. Jugando un poco. Bueno, para constatar que realmente la matriz inversa, si usted multiplica la matriz inversa, ahora sí, en nuestro producto estándar por la matriz debería darme la identidad, ¿sí? Que coincide. En general, a veces se hace aproximaciones internas, ¿no? En algún momento va a haber análisis numérico, esta idea de puntos flotantes, y etcétera. A veces no coincide exactamente. Algún cálculo por ahí un poco largo puede ser que termine con redondeos aquí. No sería sorpresa que me den en algún momento un 0,9999 para invocar al 1. Lo que ocurre es el cálculo interno, ¿no? La idea de redondeo. Bueno, pero en las primeras versiones quizás no surge esos problemas. Aunque aquí sí salta un poco a los ojos, ¿no? Tengo 0 y 0,00, es lo mismo. Sí, lo que pasa es que internamente hay un cálculo ahí de redondeo que está truncando una cola acá. ¿Cómo puedo ver lo demás? Para exagerar. Hay una forma de formatear a todo mi plantilla, digamos, mi script, para que publique más decimales. Aunque quizás no lo voy a usar nosotros nunca en nuestro código, pero puede verlo, que hay una manera de ponerle, a ver si no me equivoco. Simplemente se le pone format y dice a qué quiere llegar. Por ejemplo, pongámosle al doble para ver todos los decimales. No, no es de esa directiva, creo que es plural. No, ya me olvidé. Bueno, usted no lo usemos. En el momento cuando lo usemos, buscaría. Es una directiva que simplemente lo que hace es exagerar aquí. Voy a tener aquí un montón de decimales, hasta 32 decimales. ¿Sí? Y ahí podría ver justamente lo que le comentaba. En algún momento hay un redondeo, por eso es que no se ve aquí 0 y 0,00, no tiene sentido. Hay un redondeo abajo. Pero se publica en general los 4 decimales, que para nosotros va a ser más que suficiente. Si en algún momento necesitamos verlas realmente a valores decimales, podríamos chequear. Pero realmente no. ¿Qué más íbamos a usar? La idea de transpuesta. Bueno, aquí sí hay una diferencia si usted pone la palabra transpuesta. Voy a buscar en la ayuda. Sí, la palabra transpuesta y el punto apóstrofe. No es lo mismo poner el apóstrofe que el punto apóstrofe. Sí, cuidado. Aquí le dice justamente la sintaxis. O bien pone directamente la palabra puesta como función de A para transponer una matriz, o si va a ser la idea del apóstrofe, acuérdese de poner punto apóstrofe. Si pone solo apóstrofe, es otra función. A veces suele causar errores medios desconocidos y que son difíciles de identificar. Vamos a publicar acá, por ejemplo, lo que ocurriría si creo M con la palabra, está poniendo la puesta de M. ¿Ya?
lo que sería, lo que sería M y lo que sería la transpuesta, que es lo que debería ser, ¿no? Definición. Da lo mismo poner, como le decía, M punto apóstrofe. Chequear es la misma. Pero si ponen M apóstrofe es otra historia. Bueno, que en este caso coincidió, sí. Tener cuidado. Bueno, yo le recomiendo más bien usar la palabra. Porque en algún otro ejemplo, luego va a surgir en el camino, quizás en algún ejercicio, una versión anidada de la matriz. Puede ser que construya otra cosa. Porque el concepto no es lo mismo, la idea de punto a punto. Bueno, usemos el estándar la palabra. Entonces, con ese tipo de cosas ya podría construir esos pequeños ejemplos que teníamos acá, ¿se acuerda? De construir la matriz transpuesta, de multiplicar por otra matriz la inversa y hacer el cálculo directo y empezarme a ahorrar un montón de cosas ahí. ¿Sí? Bueno, el cálculo matricial, básicamente. Estamos hablando aquí. Es la idea matricial. Que va a servir, como digo, para simplificar. Pero hay muchísimas más herramientas internas. O sea, hay bastantes funciones. La librería es súper extensa. Hay muchísimas cosas más interesantes que se podría hacer. Por ejemplo, la misma idea de solución de un sistema. Solución de un sistema matricial. Bueno, ahí tiene, insisto, varias opciones. Yo podría intentar escribir el sistema para resolverlo o verlo de una forma finalmente matricial, como cuando hacía la idea de Gauss-Jordan. Vamos a ilustrar. Si lo veo desde una forma de ecuaciones, ahí es donde voy a usar mi notación de símbolo, porque yo quisiera decir, por ejemplo, vamos a resolver un sistema bien sencillo. Piense en un sistema de la forma 2x más y igual a una constante y x menos y igual a una constante. Un sistema así. Usted lo puede resolver como sistema, como le digo, hay una forma de verlo, o la otra alternativa, verlo como sistema, la idea de reducción Gauss-Jordan para la matriz ampliada, poner algo así, ¿cierto? 5, 4, e ilustrar las etapas hasta ver a dónde llegó con la versión diagonal. Vamos a ver las dos, porque sí es bastante raro. Para verlo como ecuación, entonces debo declarar x y y como una variable. No va a funcionar si le pone directo, por ejemplo, 2 veces x más y elevado a 5. No va a entender qué es esto. ¿Sí? De ahí ni siquiera el operador, peor la idea de x y y. De ahí venía el otro paquete. Necesito declarar a x y y como un símbolo. Para eso usamos la directiva especial. Bueno, la puede poner en la cárcel en cualquier lugar. Lo voy a poner aquí a continuación. La directiva SIS. Esto lo que hace es poder declarar a continuación las variables simbólicas. Aquí lo que voy a decir es que x es un símbolo y y es un símbolo. Entonces, cuando escriba esto, ya lo va a entender. Le puedo incluso, sí, lo va a entender directamente como una expresión a usar para despejar y, despejar x, etcétera, etcétera, e incluso cálculo diferencial, integrar todo adentro, integrar, etcétera. Hay un millón de cosas. Es una expresión, un polinomio de dos variables. Porque eso es lo que permite este paquete. Entonces, ahí es decisivo, puede hacer la prueba, debe ejecutar estas dos líneas en su código, si no, no va a funcionar nada lo demás. Si no funciona, le sale un error, es porque le faltó ese paquete simbólico. ¿Sí? Bueno, aquí la letra también se puede ver que el x es una variable simbólica y es una variable simbólica. Es 1, 1, es una sola variable. Entonces ya con eso puedo crear la idea de ecuación, pero poniéndole, por ejemplo, así, con el condicional. Si le pongo esto, 2 veces de x más y igual a 5, esto se va a leer como un condicional. Vea la diferencia en la salida, ¿sí? Que, bueno, no le guarde en ningún lugar. Guardémosle en algún lugar. ¿Cómo le guardo? Asignémosle, por ejemplo, ecuación 1, le voy a llamar. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la ecuación 1 ahora es también un símbolo, una expresión simbólica, un condicional. Y de esa manera puedo ir creando mis ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación 2 le he puesto acá como x menos y igual a cualquier cosa, igual a 4. Pues ya tendría mis dos ecuaciones. Ya, listas ahí. Puede, pues, finalmente ocultarlas para no verlas. Y ahí viene la parte interesante. ¿Cómo hago que resuelva directamente el sistema? Hay una función interna que se llama solve. A ver si no me equivoco del nombre. En la ayuda le va a salir. Sí, es justamente la que está preparada para resolver este tipo de cosas. Despejar ecuaciones, calcular sistemas. Es súper flexible.
En la primera entrada o la primera versión de la función, que vamos a usar por defecto, usted manda la ecuación y dice la variable respecto a la que quiero despejar. Aquí hay un súper ejemplo, ¿verdad? Dice, bueno, de hecho hay una mejora, versión a versión va mejorando la facilidad para el usuario. Si usted le ponía el apóstrofe así, no era necesario invocar al Sims, me parece. De hecho, podríamos chequear. Si le pone así, parece que internamente ya le acepta como un símbolo y despeja. Si no, pues si usa Sims, ahí sí le ponemos así. Bueno, estaba acostumbrado a invocarle siempre al paquete SimsXY y le reconozco así. Entonces, dentro de Solve, lo que puedo pasar es una ecuación y pedir que haga, que despeje. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Súper clásicos, dice, ¿dónde está la variable? A ver, el clásico, aquí estaba, el clásico polinomio cuadrático, x cuadrado de x más c. Para que todo se entienda, deben ser todos símbolos, a, b, c y el x. Entonces, lo que dice es calcule tal cual. Como no le dijo respecto a qué, el compilador va a intentar interpretar que despeja. En general, a veces le adivina bien y despeja respecto a la variable oportuna. Pues si no, usted puede decirle qué quiero realmente que despeje. ¿Sí? Ahí ve las diferencias. Si le ponía aquí el X o no le ponía, en este caso le da lo mismo y despeja la fórmula de toda la vida. Menos B más menos es 4. Entonces tengo las dos salidas, las dos soluciones del despeje de la ecuación. Y en el otro caso está forzando a despejar A, ¿cierto? Entonces para despejar A no hay remedio, X debe estar en la fórmula. Sí, es súper flexible, como decía. Puede pasar una ecuación lineal, una ecuación más variables. Si hay infinidad de soluciones, eso se va a interpretar acá. Si hay solución única, pues también, si hay más de una solución, puedo pasar un sistema. ¿De qué manera? Bueno, aquí vamos a ilustrar directamente acá para nuestro propósito. Como es un sistema, yo lo que voy a crear es un vector. Entonces, voy a crear aquí el vector de las dos. Ecuación 1, ecuación 2. Y va a despejar el vector de las dos. De la lógica. Siempre paso aquí lo que se interpreta como condición, como ecuación, sistema, en este caso dos ecuaciones, y las dos incógnitas a despejar. Y ahí vamos a ver lo oportuno, pues que me da la solución. Bueno, lo único incómodo es que no me publica el número, me está dando dentro de una estructura. La solución es una estructura que contiene la respuesta para X y la respuesta para Y. Bueno, ¿por qué se complica así? Porque, como decía, a veces podría haber más de una solución, entonces, ¿qué mismo le va a dar? Entonces, todas las soluciones van a venir empaquetadas aquí. Si hubiera 10 soluciones, sería una estructura de 10 elementos referenciados a las de Y también. Bueno, para descubrir qué mismo es, bastaría, por ejemplo, llamarle. Yo le voy a asignar a S como respuesta y ahí voy a publicar qué es S como estructura. ¿S de qué? Aquí le dice el nombre, pues la variable X, entonces le llamo yo así. S de X, ¿qué es? Y ahí vemos la respuesta, es 3. Y de una vez el otro es y ahí puedo leer la respuesta. Entonces, resolviendo el sistema, le puedes resolver mentalmente también, ¿no? Resuelve mentalmente, le puedes sumar, me queda 3x igual a 9, o sea, x igual a 3. Pues justamente la respuesta que tenemos acá. 3 para x y menos 1 para y. Y se acabó. Sí, entonces de esa manera, a modo de ejemplo, nada más le dejo ahí. Es súper flexible. Usted puede tener aquí 1.000.000 de ecuaciones, pasar o tener un cálculo ahí iterativo, incluso, etcétera, etcétera. Puede crear el cálculo, sacar los valores, la respuesta y usarla para lo que necesite, ¿no? Bueno, lo incómodo es toda esa sintaxis, ¿no es cierto? Crear la ecuación, etcétera, y crear el sistema. Pero eso es cuando lo ve como ecuaciones. Hay otra forma de verlo, cuando lo ve a modo matricial mismo. Vamos a ilustrar aquí la idea de reducción Gauss-Jordan. Bueno, acuérdese la idea de Gauss-Jordan, porque aquí no le va a salir qué hizo, sino solo la respuesta. Nada. Vamos a tener que definir una matriz ampliada. Le voy a poner a mano la matriz ampliada. ¿Sí? Es el mismo ejercicio de arriba, pero lo voy a definir como una idea matricial. Entonces, la matriz en cuestión se va a ver como teníamos 2, 1, ¿y dónde pongo el 5? Pues como la última columna, 5, y la otra columna sería entonces 1,
menos 1, ver si está aquí. 1, menos 1. Ahí tengo la primera fila, 2, 1, 5, y la otra 1, menos 1, 4. Pues cuando lo veo en forma matricial, la función es, déjame ver, se olvida el nombre, es, bueno, el nombre no dice mucho ahí, déjame ver. Sí, es reducción, bueno, está en inglés, reducción de Gauss-Jordan. Sí, entonces aquí viene la propuesta, pasa a la matriz, que debe contener ya todo, así como creamos la matriz ampliada, o hay una forma de separarle, pero bueno, a fines prácticos, escoge siempre la primera idea. Y nada más, me da tal cual la respuesta, pero en su idea matricial. Vamos a checar. Entonces, si pasa el proceso de reducción Gauss-Jordan a M, vamos a descubrir lo que me da como respuesta. ¿Sí? Entonces, del sistema original hizo todas las etapas para llegar a los pivotes y la salida acá. Entonces, ya puede interpretar directamente la solución, ya está, ¿no? Y lo obvio, pues si fuera un sistema no de solución, no, digamos, de soluciones infinitas, va a tener aquí entonces una columna, una fila de ceros. Si no fuera consistente, entonces va a ser también evidente, va a tener al revés más bien aquí una solución, va a ser incompatible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es, como decía, dependiendo de lo que quiera hacer, quizás sea más eficiente o más rápido, más bien la última, porque en general esto es lo que hacíamos. Dado un sistema, por ejemplo, cuando quería descomponer un vector en la base, pues tenía la idea matricial y resuelve tal cual en una línea y tendríamos ya aquí la interpretación. Como le decía, ¿qué pasaría si tuviese un sistema que no sea, digamos que tenga infinitas soluciones? Tendría que tener dos filas, por ejemplo, LD, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo acá. Continuación. Si creo a propósito la misma de allá multiplicada por una, para que sea LD, ¿no? Multiplíquele por cualquier cosa, por 3. Tendría 6, 3, y acá tendría 15. Sí, son LD. Debe darme la interpretación aquí de justamente la fila de ceros y esta se traduciría en la condición de la solución del espacio vectorial. Sí, etcétera, etcétera. Puede parametrizar, etcétera. Bueno, ese sería lo más prudente para nosotros. Ahora nos como decía esos cálculos. ¿Qué otras cosas usamos? Bueno, por defecto era casi lo de todos los días, ¿no es cierto? Invertir matricial, hacer algunos cálculos. Debe entender este pequeño ejercicio que resultó súper largo en la otra clase, ¿se acuerda? Tiene un sistema de 9 por 9. De hecho, es un bonito ejercicio de entrenamiento. Programe esto en MATLAB para ver cómo llegué yo a esta solución, ¿sí? La idea es no digitar todo, ¿no? Puedo intentar crear este producto como ecuaciones, luego empaquetarle al sol y ver justamente la salida, cómo se ve, para poderlo usar. Y por qué no, podría incluso parametrizar y empezar a dar valor, por ejemplo. Sí, con lo poco que hemos visto en introducción, yo creo que sí podría empezar a pensar en un camino así de esa manera. ¿Qué otras cosas podríamos usar? Bueno, quizás no sea necesario, pero vamos a ver una pequeña idea de polinomios también. Ya que hablamos de la expresión simbólica, hay una manera también de interpretar la idea, se pone así, un vector a polinomio. Sí, una forma rápida de interpretar. Para poder hablar de un polinomio necesito la variable simbólica. Sí o sí necesito poder declarar así. Pues, por ejemplo, un polinomio voy a definir P como, no sé, 5 veces x cuadrado más 3 veces x menos 6. Ya, un polinomio. Entonces, cuando lo declaro así, sigo ir ocultando lo demás, como se vea, se va a entender. Le puse aquí mayúscula. Es aquí es sensible a las mayúsculas. Ahí está. Entonces lo entendió como un símbolo, una expresión simbólica que le ve como polinomio. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Luego vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo. Algunas otras ideas, por ejemplo, puedo derivarlo, puedo integrarlo de acuerdo a los límites para algunos propósitos. ¿No se acuerda? Sí había esas ideas cuando definía, por ejemplo, de un producto interno con la forma matriz, la forma de integral. Pues para no estar haciendo eso a mano, podría programar, no sé, un ejercicio por arriba. Por ejemplo, aquí también habría un producto punto especial, en donde evalúo en cero,
derivaba otra vez, seguía evaluando. Entonces, todo eso es posible también hacer en la sintaxis. Y un poquito, lento nada más la idea. Si yo hablo de un polinomio, ¿cómo lo represento a vector? O al revés también. Si hablo de un vector, ¿cómo lo represento al polinomio? Imagina que quiero hacer algo como lo de arriba, ¿no? Multiplicar por una matriz, pero la matriz B está dada tal cual, digamos, la matriz de punto a punto está dada en forma matricial. En cambio, que acá tengo un vector. Me tocaría, pues, por defecto, empezar a escribir a mano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera entrada? Por ejemplo, 5. La siguiente sería 3. Y la siguiente sería -6, por ejemplo. Pero hay una forma súper rápida de pasar. La directiva se llama, a ver si me acuerdo, se llama, mm, ya, no sé la frase de adivinar. Si usted le pone sim de simbólico a pol, hay que ver, a p, de p, va a ver lo que hace. No, otra vez está. ¿Cómo es el nombre? Es a poli. A ver ahí. Lo que hace es crear el vector. Sí, me da haciendo ese trabajo. Entonces, si en algún ejercicio un poco más largo necesito empezar a editar esto y no estar editando cada rato, pueden concatenar este proceso, ¿no? Puedo transformar directamente el vector, el polinomio en vector y ahí concatenar a la idea matricial. Sí, y por qué no al revés también. Si tiene, por ejemplo, un vector definido con esas ideas, por ejemplo, así, pasarle al revés a funciones. Porque se imagina al revés, ¿sí? Poly to sim, y paso aquí el vector y lo que me va a crear es el polinomio ordenado en X, ¿sí? Siempre va en descenso, lo que hay que recordar. Este sería cuando estés de grado 0, grado 1, grado 2, entonces grado 3, no hay grado 2, es grado 1 y grado constante. Sí, eso a veces facilita bastante en los cálculos también, cuando quiere hacer algo un poco más dinámico, más, digamos, alguna versión automática de un cálculo, poder pasar rápidamente de una versión simbólica a un vector y al resto. ¿Sí? Bueno, ahí le invito a ver, hay muchas otras funciones internas. Por ejemplo, para derivar, para integrar, las clásicas son, por ejemplo, me puedo checar en la ayuda. Entonces me va a servir para derivar. Puedo usar, se llama int, creo que se llama int, sirve para integrar también. ¿Sí? Mando una expresión, esa es la idea, debe ser algo simbólico, y su variable. Aquí estaría hablando de la integral indefinida. Aquí los límites sería la integral definida. Pero recuerda que tampoco puede hacer milagro la herramienta, ¿no? Si paso una cosa que no se puede integrar, pues no va a poder integrar, me va a dar una versión integrable, o sea, no lo va a sacar, salvo que pueda integrarlo por los métodos de integración que usted conoce, ¿sí? Por ejemplo, acá, vea, tengo declaro el símbolo, declaro mi función e integro F. Implícitamente respecto a la X, la única variable que hay. Entonces hace el trabajo que uno espera, integra y describe su primitiva. Lo único a recordar es que nadie le alerta aquí que existían las constantes, ¿se acuerda? De integración. Eso es ya trabajo suyo de recordar, ¿sí? Bueno, en algún momento que usted la necesite también, entonces le dejo aquí. Le puede buscar más información en la ayuda. Sirve para integrar. Y la de derivar, pues también lo propio. Pasa su variable. Puede ser implícita la variable respecto a qué, digamos la expresión respecto a qué, o le puede poner, vamos a ver los ejemplos, y el n acá pues hace referencia al número de la derivada, sirve para derivar de forma iterada. Si estoy bien, diff de x. Hay una representación matricial, yo creo que son los primeros ejemplos que quizás le confundan. Acá, no, sabe que los ejemplos están puestos aquí, es sobre la derivada. Después que estoy en análisis numérico, la derivada, se va el nombre, discreta para puntos. Es otra historia, no debe ser más bien. Veré con función, vamos a encontrar en el tiempo más bien. Derivemos lo que estaba en el polinomio anterior respecto a x. Es decir, le pone así.
y lo va a reconocer. Voy a derivar este polinomio. Ahora sí, ocultemos lo que no queríamos ver. Y va a reconocer la expresión. Entonces tiene 10x más 3, justamente lo que dice. Si quiere iterar, dice, por ejemplo, la segunda. Aquí si le ponía 1 es lo mismo, la primera derivada. Si le pongo 2, la segunda derivada. Debería ser ahora 10, etcétera. ¿Sí? Entonces es súper flexible para esto. Todos esos cálculos teóricos que estamos haciendo aparte, podría ya empezar a más bien usar la herramienta para asegurarse que se ve en el cálculo y ganar un poquito de tiempo. Es lo más relevante, ¿no? Ley de matricial, cálculo matricial, puedo calcular inversas, transpuestas, puedo jugar con la idea de polinomios, puedo resolver sistemas, tal cual, y puedo derivar e integral también, ¿por qué no? Y sería la super introducción ahí. ¿Qué otra cosa vamos a usar? Bueno, lo que hemos estado usando en el Simulab, lo fuerte realmente era el cálculo de, por ejemplo, valores propios. Existen librerías internas para todo eso. Me voy a poner en otra plantilla más bien para no confundir la parte básica. Voy a poner la otra. Ok, otro acá se va a llamar valores propios, tal cual. ¿Sí? Porque serán los cálculos más feos de hacer a mano y que no había salvación, que nos tocaba hacer en el Simulab y era a la larga un poco incómodo. Bueno, directo a lo que nos interesa. Por ejemplo, voy a dar aquí una matriz para calcular valores propios. Bueno, una matriz que pueda usted constatar a mano fácilmente. Voy a dar aquí algo que... Luego lo checamos en el Simulab, también podemos ir checando a mano. A ver si coincide. Porque sí, es bastante pulido el software acá. Pero a mí no va a poder hacer a mano. Tengo una matriz de 3 por 3 simétrica, sí, simétrica, visiblemente dentro de valores propios reales, etcétera, etcétera. Vamos a ilustrar aquí el camino como lo haría. Entonces, si ya conoce la matriz, hay muchas opciones dentro de la librería. Por ejemplo, si usted quiere solo calcular los valores propios, o si quiere todo el proceso, la matriz diagonal y la matriz de paso, etcétera, etcétera. Las clásicas es, por ejemplo, valores propios. Bueno, todo deriva del inglés, se llama eigenvalor. La función que vamos a usar es eigen. Está dentro de la librería también, la ayuda, es esta directiva. Y tiene varias aristas, varias formas de usar. Si invoca la matriz y recupera un número, bueno, esto no es un número, es la diagonal de los valores propios. Pero podría recuperar la versión matricial. Sí, ya la vamos a entender. Vamos a recuperar aquí, por ejemplo, los valores propios de n. Y lo que le va a dar es la tabla o el vector de valores propios como tal. Sí, justo que es una matriz amigable. Tengo valores propios bonitos. 2 menos 2 de multiplicidad de C, 2, 4. Hay que ver. Sí, pues está fácil de comprobarle. Podemos comprobarle con la pizarra esa mano. A ver, vamos a poner aquí. Estoy tomando la matriz. A ver, le puse así, la matriz M de 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y bueno, calculo el polinomio característico. En lambda sería el determinante de, bueno, yo voy a poner así, I, lambda I menos A, que sería lambda todo aquí, y menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Ya, ahí se puede cómo calcular. Puede poner todos los pivotes o puede ser por cofactores. Bueno, sí, a propósito no le puse ningún cero. Sí, la matriz ampliada. Las diagonales principales me va a dar lambda cubo. Luego la otra diagonal principal, la otra diagonal, siguiendo la dirección de la principal, me va a dar, a ver si no me equivoco, me va a dar más 2 por 2 y por 2 con el signo negativo, ¿no? Los dos 8. Ya, y luego la otra, esta me va a poner menos 8. Y sería la parte positiva. Luego la parte negativa, las diagonales contrastes. Tengo la primera diagonal, la principal me va a dar 4 lambda.
La otra me va a dar 4 también, ¿no? Más 4 lambda. Y la otra también me da 4 lambda. Pues termino con el polinomio lambda cubo. Aquí me da 4, 4, todos son 2, 2, 2, 4. 4, 12, ¿no es cierto? Menos 12 lambda y menos 16 igual a 0. ¿Sí? Y ya está. Y veamos si es verdad. Dice que esto se debe ver como lambda menos 2 al cuadrado por lambda menos 4. No, perdón, aquí era más y acá es menos. Eso no es así. Si usted multiplica, me queda lambda cuadrado, 2, 4, lambda más 4 por lambda menos 4. Tendría lambda cubo, 4 lambda cuadrado más 4 lambda, o menos 4 lambda cuadrado, menos 16 lambda y menos 16. Medio, no medio, si medio se fue. Lambda cubo, menos 12 y estamos perfectos. Sí, me da exactamente los valores por eso de que hablamos. Está solo corroborando. Todo este trabajo entonces nos podemos ahorrar ya con esa directiva aquí directa. Valores propios me da los valores propios. Bueno, ¿qué otra interpretación puedo usar? Si usted quiere verlo en su versión matricial, decía, en la ayuda estaba aquí esa, esa variante de recuperar más bien la información, vale aquí en la ayuda. Si usted le pone así, recuperemos más bien la información como este paquete, veamos que lo interpretamos. Entonces, si le guardo así, ¿qué contiene B y qué contiene D? Pues vea lo oportuno. Lo que hizo fue simplemente organizar la información de la salida que teníamos menos 2, 4 y ponerla en su versión ya en diagonal. Perfecto. Y la B de acá, pues debe ser lo que imaginamos. Es la matriz de paso. A ver, sí, es la matriz de paso. Bueno, ¿cómo comprobamos? Ahí le dejo a usted el detalle. Tendría que calcular los valores propios, ¿no es cierto? Para lambda menos 2 con multiplicidad 2, aquí había multiplicidad 2 y con lambda igual a 4, calculo el espacio propio. Aquí debe haber un espacio propio para este lambda, lambda 1. Y aquí espacio propio para lambda 2. Y recuerdo lo que sabía, es una matriz simétrica. Hay garantía que es diagonalizable. Entonces, si esto tiene multiplicidad 2, esto debe tener dimensión 2. Debería aquí haber dos vectores que lo generan. Entonces, debería tener U y B. Y el otro, pues, debe tener necesariamente 1. Aquí un vector que lo genera, los vectores propios. Entonces, todo ese cálculo aquí ya le da la solución. Bueno, un poco quizás incómodo por la forma decimal. Si necesitara ver realmente la expresión algebraica, es lo malo, no le da. No hay una forma rápida o amigable de sacar. Si en algún ejercicio necesitamos realmente el número aquí, o sea, el saber de dónde salió este 0,752, pues de malas, me toca hacer al mal. Pero ya con los valores propios ya gané bastante, ¿sí? Es decir, necesitaría resolver el sistema. ¿Cuál es el sistema al final? Resolver ese sistema, pero con lambda menos 2. Y de hecho, podría también encadenarlo a lo que acabamos de ver antes. O sea, podría usar esta idea de sistema para resolver. Bueno, pero de todas maneras, en algún momento no me va a dar como esperaba la idea fraccionaria, sino me empieza a dar decimales. Pues como le digo, todo depende de cómo los voy a usar. Puede ser que sí necesite verlos aquí de forma explícita algebraica, pues los de malas, me toca calcular yo mismo. Sí, o sea, al final, en todos los casos tendría que empezar a resolver ahí con menos 2, menos 2, menos 2, todo el sistema. ¿Sí? Para descubrir cómo se ve aquí la solución de forma general, de forma clara. Pero si lo vamos a usar para algún otro proceso, ya podría estar listo. Bueno, ¿cómo salimos de dudas que mismo, que realmente era la matriz de paso? ¿Se acuerdan la parte conceptual cómo usaba? Bueno, aquí realmente le puse V por la librería, pero nosotros estamos notando esa matriz como P más bien, ¿sí? La matriz de paso. Entonces, si vamos bien en la teoría, se interpretaba eso como matriz de paso, matriz diagonal, y aquí venía la matriz inversa de P.
Esto debería ser M. Sí, si todo va bien, debe cumplirse esto. Sí, debe cumplirse. Vamos a chequear. Lo único que voy a evidenciar es que realmente está en ese orden. P es la matriz diagonal, la matriz de paso que va a la izquierda de la expresión diagonal. Y esta por defecto es la inversa. Nadie asegura que sea su versión ortogonal. ¿Se acuerda? Aquí no sé. Si quiere buscar la versión que era ortogonal, tendría que dividir por la norma. Nadie le asegura que ya me haya dividido por la norma. Depende realmente de los valores. Por defecto no. Por defecto pasa por la inversa. Sí, vamos a chequear ahí el cálculo y ahí corrobora justamente. P, B y inversa de P me da la matriz original. Bueno, exagerado por los puntos 0,0 por el redondear, pero ya podríamos finalmente usarlo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que queríamos hacer, ver una alternativa para poder simplificar todas esas tareas. Si quiero ver los valores propios, si quiero ver la matriz, pero acuérdense que si hay algunos procesos adicionales que debo hacer, bueno, puede combinar hacerlos a mano, puede ver una estrategia de ir documentando aquí también en la plantilla para ir ganando tiempo, puede ser, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quisiera hablar de la clasificación, imagine que quiere hacer aquí una pequeña plantilla para clasificar por valores propios, así como hicimos el trabajo en grupo para la otra. Bueno, era más elaborado esa historia. Aquí ya estoy usando la librería, estoy hablando todito en una función. Entonces ya con los valores de D, puede clasificar, porque bastaría ver los signos nada más, ¿no? Menos 4, positivo, pues es definida positiva, perdón, indefinida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente eso nada más. Entonces la intención es, como le decía, poder usar más bien esta herramienta para simplificar, concatenar esos procesos de cálculo matricial, solución de ecuaciones, en algún momento acceder a valores propios, etc. Pero todo esto se puede extender, ¿no? Ya depende para el propósito que quisieran usar. Hay muchísimas funciones dentro, hay un millón de cosas que se puede hacer. Ahí puede usted ver algunos ejemplos en la web. Lo único a recordar, como le decía, una ventaja y desventaja de la herramienta es que hay una sintaxis abreviada para todo. Sí, por ejemplo, solo para exagerar un poquito acá, la idea, digamos, sintaxis especial, entre comillas. Por ejemplo, una manera de crear un vector de índices. Imagina que quiere crear un vector que para, por ejemplo, un proceso, un bucle que quiera hacer. Un vector que vaya, algo así, que vaya, por ejemplo, del 3, el 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta el, no sé, hasta el 15. Entonces, una forma directa de crear eso sería escribir simplemente en I, voy a guardar esa tabla y va a ir del 5 al 6. Nada más, al 5, perdón, 5 al 15. Voy a chequear la idea. Lo que hace es justamente lo que queremos. Crea la tabla que va del 5 al 15. Y es súper flexible esta notación. ¿Sí? Yo podría decir, no quiero que vaya de 1 a 1, quiero que vaya de 2 en 2, que vaya del 5 al 7, al 9 y llegue al 15. Pues aquí lo que se hace es escribir lo que se llama el paso. Entre los dos números, entre dos puntos, escribo el paso. Quiero que vaya de 2 en 2. Entonces ahí se va a ver la idea. 5, 7, 9, 11, etc. Sí, y es como le decía, súper flexible. Puede ser que el paso sea no un entero, sino sea, por ejemplo, un quebrado. Una parte, imagínate, está viendo el dominio de la función, entonces quiero crear algunas etapas ahí, pues va a tener toda esa dinámica. Sí, hay algunas sintaxis así que salen. ¿Dónde le va a ver sobre todo esta idea? Usted chequea aquí en los condicionales, por ejemplo, cuando ve cómo crea el for. Todo eso está en la ayuda. En algún momento creo un bucle y un for. Aquí viene la clásica estructura, ¿no? For, instrucción, condiciones y fin. Y en los ejemplos va a poder ver esta idea. Ve este pequeño ejemplo. Lo que hace es crear una matriz de orden 10 Hilbert. Bueno, ¿qué es eso de Hilbert? Crear aquí un coeficiente especial que depende de la fila y de la columna. Entonces aquí le puedo ir viendo algunas funciones especiales. Por ejemplo, bueno, graba 10 porque es de 10 elementos, fila por columna. Esta función especial ceros lo que hace es crear una matriz de ceros de tamaño fijo 10 por 10. Nada más, es para inicializar el espacio de memoria. Y luego aquí pueden entender esta idea. Dice for C. C lo está definiendo como un índice que va del 1
al 10 en este caso. Se interpretaría como voy a recorrer las columnas de la 1 a la 10. Para C, el numerito que va del 1 al 10, haga otra vez por R, de las columnas del 1 al 10, esta instrucción. Pues ahí la chica era lógica, ¿no? En H, en la posición R, que es la posición de la fila tal cual, y en la columna, que es la posición de la columna declarada de candidata, haga este cálculo y grabe en la matriz. Y al final puede ver lo que ocurre. ¿Sí? Aquí dice abrir un script, puede copiarle, ejecutar aquí mismo y ver exactamente lo que va a crear, ¿no? Es bastante tradicional usar esa notación, por ejemplo, dentro de los for, dentro de los condicionales. Permite crear el índice y manejar rápidamente. Bueno, hay algunas otras quizás demasiado especiales, en algún momento lo usamos o no. Otra que se me viene a la mente es, por ejemplo, habíamos visto una manera de llamar a los elementos de la matriz, ¿cierto? Si definía, y para terminar esta parte nada más, si definía, por ejemplo, una matriz así, algo un poquito más grande, digamos, tres filas, tres filas, 7, 8, 9, ¿ya? Entonces, dada la matriz, yo le había dicho, por ejemplo, recuperar una posición fija, el primero, ¿cierto? Me va a dar el 1. Pero si yo quisiera recuperar toda la fila, en lugar de hacer un código, que lo que haga es leer tamaño y coge el primero, el segundo, el tercero y construya una sola fila con todos los elementos, hay una forma súper directa de llamar. Sí, tiene un poquito sentido con esta idea de los dos puntos a la final. Lo que va a hacer es, dice, vamos a llamar a todos los elementos de la primera fila. O sea, de la primera fila, el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3. Entonces, a la final lo que va a llamar es a los índices aquí, 1, 2, 3 elementos. Pues una forma de hacer eso es directo diciendo todo lo que haya en las columnas. Sí, pues bien está directivo especial. Pues en el momento que ejecuta y ve la idea. De la primera entrada fila, coge todo lo que esté como columna. Entonces saca toda la columna. ¿Sí? Eso permite, cuando digo, en algún proceso y resumido las cálculos también. Lo propio al revés, si coge toda la columna, digamos, todos los elementos de una misma fila para una columna dada. Va al revés. Por ejemplo, aquí va a jalar la segunda columna, todas las filas de la segunda columna. Me va a dar el vector 2, 5 y 8. ¿Sí? Aquí estoy diciendo todos, ¿no? Aquí se interpreta todo lo que hay. Pero puedo también usarla, por ejemplo, para restringir o usar un menor. Imagine la matriz que le estaba dibujando acá. Es la, estoy poniendo ahí, es 1, 2, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, con la primera versión saco toda la fila directa. O con la otra toda la columna. Pero si quisiera sacar, por ejemplo, un menor, digamos que quiero sacar esto aparte. ¿Sí? Sacar todo esto aparte. Pues, ¿cómo le voy a interpretar? Vamos a sacar, por ejemplo, la matriz que en las filas estoy sacando desde la segunda fila hasta la tercera fila. Bueno, en este caso es solo 2 por 3, no va a haber más filas. Podría haberla dicho hasta la última. ¿Sí? Y en columnas, pues también. Podría decir desde la segunda columna hasta la última. Y eso le voy a poner aquí, justamente en esa sintaxis. Vamos a chequear acá directamente. Por ejemplo, dice, coja desde la segunda fila hasta la última. Entonces, como no pongo nada, se interpretaría hasta la última. O puede poner aquí el numerito 3 para invocar a la última también. Lo propio para el otro, no le poníamos 2 a 3, era el menos central. Le va a descubrir la forma rápida de sacar los menores, crear estructuras, etcétera, etcétera. Simplemente para exagerar aquí, como les decía, como es la última, pero no haberle puesto nada, y no va a causar problema. A ver. Ah, no, sí tengo que poner el bord. No me entendió. Sí, si le pongo así, no lo entiendo. No, sí tengo que poner el bord. Voy a poner hasta donde llegue. Hasta el 3. Y ahí saca el menor de la segunda fila, segunda columna, hasta la tercera fila, tercera columna. Sí, esa era la última idea, nada más. Como les decía, quizás si ve ejemplos en la web va a encontrar ahí algunas formas, pero súper especiales de escribir cosas.
Las funciones, hay muchas alternativas, por ejemplo, para crear una función, evaluarla, dibujar. Bueno, yo creo que más bien luego veríamos esa parte de dibujar en algún momento, cuando amerite, en lugar de estar verificando en el GeoGebra, también podríamos encadenar todo y empezar a dibujar aquí. Pues la idea es que se empiece un poco a acostumbrar a usar esta parte para, como les decía, ahorrar muchos cálculos. Sí. Bueno, no sé si alguna inquietud ahí. Lo otro, bueno, los tipos de ejercicios que estábamos haciendo, ¿se acuerda? Básicamente era construir el ortogonal, hay que recrear las ecuaciones. Yo me invitaría más bien, a ver si nos conviene, si para que nos falta de la hora. Vamos a repasar el último ejercicio que hicimos. Tenía una versión de producto punto. Usted podría proponer, ya vimos cómo, lo que me falta es cómo evaluar. Sí, de una vez. Porque ya vi cómo derivar una expresión tantas veces, lo que me falta es cómo evalúo para poder crear. Voy a ponerle como ejemplo esto. Digamos que quiero programar este producto punto para dos polinomios cualesquiera. Ya, vamos a poner acá. Y de una vez vamos a introducir eso último también, ya para terminar. Voy a poner en otra plantilla la idea de aplicación. Digamos, aplicación y funciones. ¿Ya? A ver, no le va a perder de vista. Lo que quiero hacer es ahorrarme. ¿Se acuerda que en algún momento necesitaba la matriz de esto? ¿Cómo construyo la matriz? Tenía que empezar a evaluar el primero, el segundo, etcétera, etcétera. Hacer esos cálculos que podría ser bien tediosos. Podría ver aquí integrales, etcétera. ¿Sí? Para sacar los numeritos y construir la matriz. Entonces, para no hacer eso a mano, voy a intentar programar esto en un código para que directamente yo empiece a dar valores, cuánto vale el primer polinomio, cuánto vale el segundo, cuánto vale el tercero, y crea automáticamente todos los cálculos. Entonces, no le pierda de vista esta idea del producto punto, simplemente evaluar y derivar, ¿ya? Un polinomio dado. Entonces, le voy a crear aquí como plantilla y luego le damos una forma más simpática de verla como una función también. Bueno, lo que necesito entonces es declarar un polinomio general. O sea, si declaro un polinomio como grado 2, ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Sería la expresión. No va a funcionar si no le digo qué son los símbolos. Entonces, tengo que decir símbolo es a, es b, es c y es x. ¿Sí? Él le va a entender como una expresión simbólica. Luego, ¿qué exigía el producto punto? Acuérdense que vamos a programar la idea del producto punto para ese ejemplo. Necesitaba otro polinomio general también. Bueno, póngale otro polinomio general. Sí, luego le damos valores que quiere, ¿ya? Otro polinomio general. Para no perderme con las letritas, le voy a llamar más bien A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿Me parece? Este va a ser el A1, B1, C1. Y el Q va a ser con las etiquetas 2. A2, B2, C2. ¿Sí? Ahí estamos bien. Y ahora sí venía la formulita. Entonces, la formulita lo primero que quería hacer era P de 0. Ahora, desgraciadamente esa sintaxis no va a funcionar así como lo estoy definiendo. Como decía, quizás si ven algunos ejemplos en la web, va a haber otras alternativas de definirla como una función que está, bueno, es una sintaxis bien especial, que va a permitir darle sentido a esto. ¿Sí? Porque si le pone así, a ver que no le entiende. Nadie dijo que P sea una función, porque estoy pensando que es una función. No, es un símbolo. Como le decía, para no exagerar, hay muchas opciones en la web. Voy a coger como estándar esta nada más. Lo único incómodo es que cómo define P sub 0. Para poder evaluar, para evaluar una expresión simbólica, lo que vamos a usar es la función especial que se llama sustituir, que lo que realmente va a hacer es sustituir a la variable simbólica por lo que usted quiere. Dicho de otra manera, lo que hago es sustituir del polinomio el x en cuestión por el 0. Así lo voy a interpretar. ¿Sí? Y ahí va a haber la idea. En el momento que hago esto, ahora sí reemplaza 0 por al cuadrado, 0 más 0 me da C1. Es justamente la respuesta acá. Sí, esa sería la única cosa especial.
Entonces, esto va a ser las veces del P sub 0. ¿Sí? Esto va a ser las veces del P sub 0. Dejamos documentar. Bueno, y entendido eso, ya puedo poner directo lo que quería entender. El producto punto era, ¿cierto? P sub 0, pues así, por Q sub 0. Sería poner esto. Luego venía esto más la derivada. Pero bueno, la derivada se acuerda que lo vimos. Primero tendría que derivar la expresión P y luego evaluarla en 1, ¿no es cierto? Bueno, si quiere hacer por etapas, si esto le llamo P, tendría que llamarle de alguna manera la primera derivada. Se puede poner acá P sub 1, la primera derivada, o le pone a mano, o por qué no usa la función que vamos a usar. Pasa P, variable X, y dice la primera derivada, o sea, no dice nada, todo está implícito. Bueno, a veces el X se complica, pongamos el X por si acaso. Vamos a chequear cuánto me da P1. Es la primera derivada, ¿sí o no? 2 a 1X más B. Perfecto. Entonces tendría de esa manera la primera derivada. Voy a calcular la segunda derivada también una vez. Necesito para las 2 acá. Y tendría P sub 2. Sí, funciona, no funciona. Ah, perdón, este está publicando este de la... P sub 2 está por acá. 2 a 1. Sí, estamos bien. De esa manera podría crear las derivadas de las que me hacen falta, ¿cierto? Entonces calculo aquí Q1, Q2, derivo Q primera vez, segunda vez, y ahora sí puedo ir, ahora sí concatenando el resto, porque era evaluado en 1 y evaluado en 2. Evalúo en 0 la función, evalúo en 1 la primera derivada, tanto para Q como P como para Q, y la segunda derivada evaluamos en 2. ¿Parece? 2. Tal cual. Entonces, lo que acabo de crear aquí en la fórmula es la expresión general del producto. Algo que no lo habíamos producido a mano, era muy costoso, aquí sale directo. Tengo ya la representación del producto punto tal cual. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Vamos a constatar, esta representación del producto punto era en las entradas de la matriz cuando yo recorría la base. Pues, ¿qué es lo único que me faltaría hacer? En lugar de poner el polinomio general, pongamos los elementos de la base y ahí vamos a ir recorriendo la idea matricial. ¿Se acuerdan? Lo que estamos haciendo es al final esto. He creado esta fórmula en general para cualquier polinomio que me da de una vez la expresión general. Pero si quería ver la idea matricial, teníamos que empezar a evaluar polinomios de la base y ver la representación. Bueno, en nuestro caso no cogimos polinomios de la base canónica, sino eran unos polinomios a propósito construidos acá, ¿se acuerda? En esta base me interesaba ver, en el W, cómo se veía. ¿No? Y creo que sí terminamos de visualizarlo, ¿no? Yo creo que le dejé puntos suspensivos porque los cálculos estaban bien feos, ¿no? Pero bueno, ahora sí podríamos llegar hasta el final. Bastaría decir que es U, que es B, que es W en mi base y recrear todo ese proceso. Bueno, aquí le puedo hacer a mano porque no son muchos elementos de todas maneras. Como ya está creado esto, el cálculo, entonces ahora sí voy a empezar a calcular sus coeficientes. Pues, por ejemplo, en lugar de haber tomado así, PQ, pensemos en el primer elemento de la base. P era, en nuestro ejemplo, 1 menos X, y si cojo a Q el mismo, 1 menos X, lo que me va a devolver, ahora sí, solo quiero ver la solución acá, lo que me va a dar a la final es el elemento 1, 1, ¿sí? A ver si no le pierdo de vista. Entonces solo reemplazo Q y P con el elemento de la base en cuestión, este era el 1, es que le exagero acá. Nuestra base era U como 1 menos X, B como 1 más X al cuadrado, y W era una que nos dio calculando una compañera, de X al cuadrado menos 10 X sobre 3 y menos 4 tercios. Es lo que sacamos de la clase anterior. Entonces, si coge U con U, bueno, de hecho puede ser más rápido, pero vamos a declarar U como
1 menos X y B y W tal cual. De aquí no me costaría nada. Solo decir que P es U, si lo ve la lógica, y Q vale U. Entonces encontraría el primer elemento. El 1, 1 me va a dar aquí. Pues ahí ejecuta y ya tiene el valor 2, directo. ¿Sí? Si no se me escapa nada, está todo. Usted puede corroborar en los cálculos que no terminamos de hacer por la parte fea, pero parece que sí se simplificaba bonito, al menos el primero. Luego el segundo sería, el segundo de la diagonal, por ejemplo, BB, sería 9. ¿Sí? De hecho, puedo ir documentando ahí, etcétera, etcétera. Por ejemplo, WW. Este creo que era el único feo por los denominadores. Sí, 68,9. Y todos los demás, la primera fila, entonces sería U con U con B, etcétera, menos 1 con W. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ilustra la manera de, como decía, ahorrarnos todo ese cálculo. ¿Verdad? Puedo calcular las derivadas, puedo hacer la sustitución, crear esas expresiones y empezar a dar valores para calcular lo que me interesa. Bueno, lo único incómodo es que estoy calculando de uno en uno. Yo quisiera ponerle esto en una función. Vamos a ver esa idea. Entonces, lo que tengo ahora es un algoritmo que lo que hace es, voy editando uno a uno y voy calculando el proceso. Sí, pero como le digo, todo esto me encantaría ponerle en una versión función. Ese es el último que vamos a ver. Voy a poner acá esa idea. Dice, es súper generalizable, ¿no? Imagina que tiene usted ya un proceso ahí. Tiene un proceso que recibe como datos de entrada el polinomio P y el polinomio Q. Y lo que me está dando aquí como datos de salida es ese cálculo. Pero lo estoy haciendo a mano. Entonces, esto lo vamos a transformar en una función mejor, que directamente pase P, pase Q y me devuelva pues la respuesta. ¿Sí? Me devuelvo aquí ese cálculo. Para que sea más transparente la forma de usarlo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Pues bueno, y una vez que tiene un código funcional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente vamos a incrustar en la directiva de función. Entonces lo que hago es aquí simplemente empezar a escribir en la cabecera la palabra función. Y aquí viene la sintaxis. Entonces, como función, viene su nombre. Llamémosle producto punto, bueno, para mi ejemplo, producto punto ejemplo, como quieran. Voy a llamar así. Producto punto de mi ejemplo que hemos escogido. Aquí digo que va a recibir directamente. Va a recibir dos cosas, P y Q. Nadie dijo qué son. Todo va a ser implícito. Adentro se va a entender qué son, porque podrían ser números, podrían ser expresiones, podrían ser matrices. Lo que está en contexto acá es lo que le va a dar sentido. P y Q, si son polinomios, voy a proceder a derivar, voy a proceder a evaluar y voy a devolver la respuesta. Y la respuesta le pongo acá. R es la respuesta. ¿Sí? Entonces, todo lo que viene a continuación es del cuerpo de la función y debe terminar en un lugar con minúsculas. ¿Sí? Ahí cambia de color y el momento va a notar aquí, vea la sutileza. Ya le cambió incluso hasta el icono de la aplicación, ya la reconoció. Porque antes tenía este icono como una plantilla, un script. El momento que le incrusté dentro de esta estructura de función, ya la reconoció como función. Entonces, ahora ya lo voy a poder usar en otras plantillas, como función tal cual. Bueno, lo único interesante a recordar es que estas variables que estoy asignando, debo usarlas obviamente, y el R también debe ser definido para la salida. Como está preparado esto, estoy mandando P, Q, pero aquí la estaba reasignando. Esto ya no necesitaría ponerlo aquí, porque se supone que van a venir como datos de entrada. Si ya vienen como datos de entrada pensados en nuestro ejemplo, procedo directamente a derivar, procedo a evaluar y regreso. ¿Qué regreso? En R. O sea, debo definir R como esto. Claro. Igual. Está, perdón. El R. Entonces, en el momento que asigne el R, ahora sí cobra sentido y ya tengo en función. Lo otro es que no quiero que publique esto nada. Lo que va a empezar a salir aquí, todo el cálculo que se hace. Entonces hay que asegurarse de poner punto y coma. Es algo que usted quiera ver lo que hace la función. Ya, entonces ahora lo que hago es grabar. Ahora vamos a ilustrar este proceso. Finalmente, para ilustrarlo, me voy mejor a otra plantilla
y vamos a llamar ejemplo. Pues este va a ser mi main, digamos. De aquí voy a invocar a esta función para hacer el cálculo un poquito más ordenado. Simplemente defino así, aparte más bien, en main de acá, que mismo es u, que mismo es w. Pero recuerden que en el contexto x tiene que estar siempre definido. No lo estoy definiendo acá. Debo hacer lo que estaba haciendo antes aquí. ¿Sí? Definir la variable. Note que ya no necesito los ABC, salvo que quiera usted mandar como símbolo el polinomio. Y note que acá tampoco, nunca usé las letras A, etcétera, etcétera. Eran solo para el ejemplo en cuestión. Usted puede tener que quitar. ¿Sí? Entonces, al final, la función queda bien sencilla. Solo uso la variable para que cobre contexto el resto, para poder derivar, para poder evaluar y regresa el E. Entonces, aquí he creado el producto punto. Y para usarlo, acá lo puedo hacer más cómodo, porque define el U, define el V, define el W, y simplemente invoca la función que acabamos de crear. Aquí a continuación, mandando el elemento, por ejemplo, U con U. ¿Sí? Va a funcionar siempre y cuando este archivo de función que creamos esté bien escrito, lo reconozca el compilador y esté en mi carpeta de trabajo. Si está en otro lugar, no lo va a encontrar. Entonces, aquí está justo en la misma carpeta en donde está mi archivo de ejemplo. Pues cuando ejecuto, va a haber que mal definido, dice, puse mal el nombre. Ah, ¿será que falló? Algo que siempre me se olvida. Para que no tenga problemas el compilador de encontrar la función en cuestión, no se admite esto, que el archivo tenga un nombre diferente a la función. No se admite, debe tener el mismo nombre, si no, no funciona. Bueno, aquí le voy a cambiar más bien el nombre al archivo. Le vamos a poner el mismo nombre de la función. Entonces, ahora sí, la función se llama producto.ejemplo y del archivo del mismo nombre. Ahí sí va a funcionar. Entonces, aquí le pongo producto ejemplo de U con U y calcula y encuentra el 2. Y de esa manera puede hacer, como les decía, ya todo un proceso más rápido. Toda esta sería la fila, ¿cierto? La primera fila. La segunda fila sería con V. A ver, V, W, VU, que de hecho es el simétrico de arriba, ¿no? DV, DW, y el último paquete con W. Puede entonces ahorrarse todo el proceso. Ya tendría todos mis 9 elementos, bastaría poner en la estructura. Esta sería la primera fila, ¿cierto? Luego, segunda fila, así, y luego, tercera fila. ¿Sí? Y ya está. Y vamos a ver finalmente la forma de la matriz. Entonces ahí ejecuta todo el proceso y tendríamos la matriz a la que queríamos llegar. Esa sería la solución. Así se veía la matriz del producto interno en esa base especial. ¿Sí? Bueno, y ahí es lo único que queríamos ver. Usted puede, bueno, dependiendo qué tan cómodo sea para ustedes el lenguaje o la experiencia que haya tenido en otros lenguajes, podría seguir de súper rápido la idea. Podría, aquí es bien feo usted estar escribiendo todos a mano, podría haber creado un bucle mejor. Esto lo meto en una tabla y hago un bucle y creo esto, pero de una forma más elegante. Estar escribiendo todos los 9 elementos a mano. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Pero es como ejemplo de introducción, como les digo, para lo que va a seguir, para lo que vamos a usar, para básicamente simplificar los cálculos, ya tendremos bastante, ¿no? Recopilando, bueno, ¿qué hemos visto? La forma básica de usar la representación matricial, cálculos matriciales, resolver sistemas, esta forma directa de calcular valores propios. Aquí estamos viendo bastante la idea de función, cómo declarar una función, cómo usarla, y cómo usar estas directivas especiales de derivar, de evaluar, etc. Entonces, si tuviese otro tipo de producto punto, por ejemplo, la integral de, saber qué hay que hacer, habría que usar otra función, preparar la salida y crearle más bien como una función tal cual que me va a permitir usar acá. Entonces, aquí a futuro no costaría nada, ¿no? Dice, por ejemplo, calcula el producto punto de 2 vectores cualesquiera.
Bastaría simplemente ponerlos aquí. Dos vectores en grado 2 cualquiera, por ejemplo, de x cuadrado más 2, con el x menos 3, por ejemplo. Bueno, hay que recordar que el símbolo debe existir, ¿no? Es el x de acá. Entonces, ahí hacer cálculo y tener el resultado. ¿Sí? Etcétera. Etcétera, etcétera. Un vector general. Por ejemplo, imagine que quiero encontrar la condición para que el producto punto sea cero. Imagine que aquí escribo un vector general al fijo y así calculaba el ortogonal, ¿se acuerda? Bueno, ahí sí necesitaría letras de acá, por ejemplo, A, B, C. Y aquí escribe un polinomio general de grado 2. A más B, X más C. Por esto, igual, y ahí tiene la expresión general. Esto igualado a 0 se traduciría en la condición de ortogonalidad a este elemento. Y etcétera, etcétera. Y puede concatenar otro proceso, calcular la solución, ver el vector el espacio que lo generó, etcétera. Entonces es súper flexible en ese sentido. ¿Sí? Bueno, yo creo que por hoy estamos ahí suficiente. Con estas ideas podría intentar repasar, como le decía, los ejercicios que hicimos. Sobre todo quizás los dos últimos, ¿no? El último que era este cálculo súper tedioso. ¿Se acuerda que dependiendo de lo que escogía yo acá, se podía simplificar enormemente el cálculo o podía tornarse bien feo? De hecho, creo que cogí la versión sencilla con el menos. Si le pone el más, iba a cambiar un poquito los cálculos y creo que salían estos valores feos. Pero a la final en la plantilla ya va a ser transparente. El resto ya sería más oportuno, ¿no? Calcular, por ejemplo, matrices de cambio de base, calcular la inversa, concatenar el proceso, recrear final. Y luego si hago esto, por ejemplo, matriz transpuesta, calculo y clasifico, puede ir directo probar los propios. Entonces puede repasar todo esto más bien en la herramienta. De hecho, le invito a hacer eso ya, con un pequeño ejercicio ahí. Haga este mismo, pero ya en la herramienta. Entonces, básicamente es crear una plantilla que me permita agilitar los cálculos y poder llegar al final. ¿Qué otro ejercicio vimos? Bueno, en el anterior también tenía otro producto. Bueno, aquí era al revés, quería despejar una idea matricial. Entonces aquí, bueno, la primera parte sí era de deducción, de análisis. Y la última parte era resolver este sistema feo también, ¿no? Sistema que se traducía en algo de 9 por 9. Bueno, ahora sí ya lo podría programar en MATLAB y recuperar una versión solución. ¿Sí? Bueno, eso sí, una duda. La próxima semana, yo creo que como evaluación podemos hacer el otro viernes, ¿no? Por si acaso vamos a hacer ejercicio de entrenamiento también el 8, para ver cómo cómo le está usando la herramienta, a ver si estamos cómodos en eso y repasando un poquito los ejercicios anteriores también estamos revisando. O estamos intentando combinar todo ahí, ¿no? La idea de ortogonalidad, la idea de producto punto, esos cálculos de clasificar, la idea de valores propios para poder clasificar, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, si no hay dudas, vamos a quedar ahí por hoy. Sí. Voy a pasar al partido nada más esta carpeta con todo lo que hemos hecho como ejemplos. Nada más. Bueno, digamos ahí entonces. Profe, disculpe, Dígame. ¿desde dónde iría la prueba? La prueba, bueno, sí necesitaríamos recordar la idea de ortogonalidad. Sí, necesariamente. La idea de qué más, la idea de ortogonalidad, la idea de producto punto, la idea de valores propios, la idea de clasificación. O sea, lo fuerte es la idea de clasificación y esta idea del operador adjunto. Pero solito no puedo hacer mucho, entonces hay que recordar lo anterior, la idea de ortogonalidad, cómo calcular el complemento ortogonal, ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, sí, hay que recordar lo anterior, o sea, la idea de base, o sea, lo obvio y no resolver sistema. Bueno, ahorita vamos a resolver más bien una plantilla normal. Eso sería. ¿Ok? Bueno, déjeme ponerle nada más en el compartir antes de que me olviden los archivos que estamos haciendo.
Voy a poner aquí, aparece, carpeta, aquí está. Bueno, aquí un tronco común le voy a poner. Dentro del material de clase, la carpetita que acabamos de hacer con esas ideas introductorias nada más. No vamos a usar mucho más. Puede usted, como decía, revisar en la web ejercicios, pero trata de no confundirse sobre todo con la sintaxis que a veces es demasiado diferente a otros paquetes. Le voy a poner aquí la carpeta tal cual. Se llama MATLAB. Ya, ahí le puedes revisar. Si se instaló bien la versión que le decía, pues todo le debe compilar, no le debe salir. Vamos ahí entonces. Venga, una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Solo